Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recordemos, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Como siempre, le hacemos la invitación a nuestro proyecto, a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. Con el tema de hoy vamos a tener ya 136 estudios bíblicos publicados, tanto en las redes sociales como en YouTube, tanto como en Facebook. Este es, como siempre le decimos, nuestro logo. Si ustedes buscan en YouTube, le va a aparecer esto. Tienen que presionar el logo. Allí van entonces directamente a YouTube, a nuestra página de YouTube. Y cuando dice videos y dice principal, tienen que poner videos para que le aparezca entonces todos los videos. Ya van a aparecer los 136 estudios bíblicos. Lo mismo sucede con Facebook. Presionan el loguito y también le va a aparecer entonces los 136 estudios bíblicos. Recuerden, mis amados hermanos y amigos, la ventaja de las redes sociales es que pueden ver nuestros estudios en la comunidad de su hogar, en tu tiempo disponible y a tu horario disponible. Puedes seguir poco a poco estudiando. Y la ventaja de repetir si tienes alguna duda y a la misma vez dejarnos saber si tienes alguna duda para entonces orientarte. El tema de hoy va a ser el tema 136. Como siempre vamos a seguir con la serie Día de Reposo Semanal y vamos a continuar con la nacionalidad y el sello de Dios, la parte 2. Como siempre hacemos, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea Él el que dirija todo lo que se va a hacer y se va a decir aquí. Padre eterno, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias nuevamente por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, por la vida, por la salud, pero muy especialmente, mi Dios, gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias. Gracias también por darnos la oportunidad de poder proclamar este mensaje completo de salvación. Suplicamos, oh Dios, tu presencia en medio nuestro, que seas tú el que dirijas todo lo que se va a decir aquí, todo lo que se va a hacer aquí, de tal manera que puedas impresionar también las mentes y los corazones de todas esas personas que nos van a ver, para que también, oh Dios, te reconozcan a ti como el solo Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Acompáñanos y dirígenos siempre en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea tu nombre. Alabado. Bueno, en el estudio pasado, ustedes saben, voy rapidito porque el tiempo siempre me traiciona para ver si me da tiempo a cubrir todo lo que tenemos hoy. En el estudio pasado estuvimos repasando dos conceptos muy importantes. El concepto, y son conceptos, hermanos, conceptos y principios bíblicos. No es algo que yo me inventé, son principios bíblicos. Es el principio de la nacionalidad y el principio de la representación. Todo es a la luz de las Sagradas Escrituras. Siempre es nuestro libro de texto. Entonces, dimos varios ejemplos de uno y de otro. Espero que hayan captado bastante, pero, por si acaso hay alguien que todavía tiene alguna duda, ¿verdad? Algún vestigio de duda, hoy vamos a comenzar precisamente con otro ejemplo donde se aplica la nacionalidad y la representación. Donde vamos a ver, hermanos, la diferencia en la interpretación bíblica cuando aplicamos únicamente
uno de los conceptos y cuando aplicamos el otro de los conceptos. ¿Ven? La diferencia de la interpretación bíblica. Antes que nada vamos a hacer un repasito. Miren, ustedes saben que Dios tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran judíos, se les llamaba judíos, el pueblo de Israel. Ellos, aunque comenzaron siendo un puñado de personas, porque ustedes saben que el pueblo de Israel comenzó con Jacob, con la familia de Jacob. Sin embargo, Dios se le había prometido a Abraham de que iba a ser una nación grande de su pueblo. Pues efectivamente, ese puñado de personas, la familia de Jacob, siguió reproduciéndose y creciendo hasta que formaron una nación. Hicieron la nación de Israel. Esa nación de Israel, como ya Dios los había escogido como su pueblo, llegaron a ser los representantes de Dios en la tierra. Ahora bien, eran los representantes de Dios en la tierra por un periodo específico de tiempo. ¿Ven ustedes? No es que iban a ser los representantes de Dios en la tierra durante todo el periodo, a todo lo largo de la historia, hasta el fin del mundo. No, nos dice la Biblia que eran los representantes de Dios durante un periodo de tiempo. A eso se le llama la nacionalidad. ¿Y por qué se le llama la nacionalidad, hermanos? Por una cosa, porque cada vez que se lee el pueblo de Israel o los judíos en la Biblia, cada vez que aparece el pueblo de Israel o los judíos en la Biblia, la inmensa mayoría de la cristiandad, impulsado solamente por el concepto de la nacionalidad, aplican, hermanos, aplican lo que se dice única y exclusivamente ¿a quién? A los judíos, ¿ven? Y a Israel. Y cada vez que ven algo en la Biblia del pueblo de Israel y menciona al pueblo de Israel, no, eso es para el pueblo de Israel. Eso aplica nada más que al pueblo de Israel. No aplica a más nadie, no. Eso aplica única y exclusivamente al pueblo de Israel. Más nadie. Todos los demás están excluidos. ¿Ven ustedes? Ese es el término y el principio de nacionalidad. Ahora bien, el principio de representación, por el contrario, es bien parecido, pero hay una diferencia. También tenemos al pueblo de Israel. Se le sigue llamando los judíos. Ahora, en el concepto de representación, ya Israel y los judíos no solamente se les considera como una nación, ¿verdad? Una nación, una etnia, sino que se le considera el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, los israelitas, como pueblo de Dios, no solamente son los representantes de Dios en la tierra por ese periodo de tiempo, sino que simultáneamente también son los representantes de todas las personas que vinieran a constituir el pueblo de Dios en el futuro. ¿Lo ven? O sea, que no se limita solamente al aspecto de Israel y los judíos como nación, sino que también ellos van a representar a todas aquellas personas que en el futuro se constituyan el pueblo de Dios. Así que eso es la representación. De tal manera, hermanos, que cuando en la Biblia aparezca pueblo de Israel o los judíos, no solamente se le aplique lo que se dice única y exclusivamente a la nación de Israel. No, se le aplica a la nación de Israel, lógicamente. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo, en ese momento, ellos constituyen el pueblo de Dios. Pero también lo que se le dice en ese momento incluye también a todos aquellos que en el futuro van a venir a constituir el pueblo de Dios. ¿Ok? Espero que lo hayamos entendido. Vamos, como dijimos, vamos a comenzar con un texto donde vamos a ver la diferencia en la interpretación bíblica. Ustedes se van a dar de cuenta. Miren, el texto se encuentra
en Mateo capítulo 1, los versículos 20 y 21. Y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, este es José, el esposo de María, ¿verdad? Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces mire lo que le dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre como Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque él, ¿quién? Jesús, salvará ¿a quién? A su pueblo. Hermanos, amigos, ¿entienden eso? ¿A quién viene a salvar el Señor Jesús? A su pueblo de sus pecados. ¿Entendimos eso? Hermanos, yo espero que ustedes nos estén siguiendo con Biblia en mano, para que se den cuenta de que lo que estamos hablando no lo estamos inventando. Fíjense que el ángel, cuando le dice a José, no le dice porque le pondrás Jesús, porque él salvará. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Verdad que no le dice? No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Salvará a su pueblo. Hermanos, importante. ¿A quién viene a salvar? A su pueblo. Eso es lo que el ángel está diciendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿la iglesia cristiana existía cuando el ángel se le presentó a José? ¿La iglesia cristiana existía en ese momento? ¿Los cristianos existían? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque quien fundó la iglesia cristiana fue Jesús. Y Jesús estaba en el vientre de María. Por lo tanto, imposible que existiera la iglesia cristiana. ¿Van siguiendo lo que queremos decir? No existían los cristianos. Entonces, la otra pregunta. En el momento en que el ángel se le aparece a José y le dice su pueblo, le pregunto a ustedes, en ese momento, ¿existía un pueblo que se llamaba el pueblo de Dios? ¿Existía un pueblo que en ese momento constituía el pueblo de Dios? Pues por supuesto que sí. ¿Quiénes eran? Pues precisamente los israelitas, eran los judíos. Para cuando el ángel le dijo eso a José, el único pueblo que existía sobre la faz de la tierra como representantes de Dios eran los judíos. No había más nadie. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que si limitamos la interpretación a la nacionalidad, que solamente aplica cuando en ese momento es a Israel y aplica a los judíos, si en ese momento los únicos que se habían constituido como pueblo de Dios en la faz de la tierra eran los judíos, entonces el ángel está diciendo, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quiénes eran los únicos que iban a ser salvos? Si interpretamos de la manera de la nacionalidad, ¿quién eran? Pues los únicos que iban a ser salvos iban a ser los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que se constituían el pueblo de Dios en ese momento. Y entonces, como el término nacionalidad dice, no, aplica solamente a los judíos, a los judíos nada más. Pues entonces los únicos que iban a ser salvos, ¿quiénes eran? Los judíos. ¿Qué significa eso? Hermano, eso significa que usted y yo, hoy día, estaríamos perdidos totalmente. No tendríamos la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque el ángel especificó que venía a salvar a su pueblo. ¿Ven ustedes? Ahora, vamos a la otra interpretación bíblica. Si interpretamos no solamente el término nacionalidad, sino que también lo utilizamos como representación, entonces estamos diciendo que cuando el ángel le dijo a José que Jesús iba a salvar a su pueblo no era única y exclusivamente a los judíos,
ni al pueblo de Israel. ¿A quién se estaba refiriendo? Con su pueblo. Pues su pueblo se estaba refiriendo a todas esas personas que iban a constituir el pueblo de Dios en el futuro. Es decir, no solamente a los judíos, sino a todas esas personas que en el futuro constituirían el pueblo de Dios. Entonces, cuando aplicamos el término o el principio de representación, ahora sí, usted y yo podemos decir que nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Redentor. Y que usted y yo, aunque no somos judíos, aunque por nuestras venas no corre sangre judía, nosotros también tenemos derecho a esa salvación. Porque cuando el ángel se refiere a su pueblo, no era solamente a los judíos, sino que también estaba incluyendo a todos los que se constituyeran su pueblo en el futuro. Y usted y yo nos hemos constituido pueblo de Dios porque hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal. Gloria sea mi Dios. Ahora usted y yo podemos decir con toda certeza y toda seguridad, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Y la promesa de la salvación no era exclusiva para los judíos, sino también nos incluye a nosotros hoy en el 2024, aunque no seamos judíos. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes los problemas de interpretación bíblica que se buscan aquellos que se empeñan solamente en aplicar el término de la nacionalidad, que es para los judíos, eso es para ellos nada más, y para ellos nada más? Pues entonces usted y yo estaremos perdidos. ¿Ven ustedes? Espero, mis amados hermanos y amigos, que hayamos entendido el concepto. Cuando en la Biblia se habla del pueblo de Israel, de los judíos, no necesariamente se está refiriendo exclusivamente al pueblo de Israel en ese momento, sino que hay muchas ocasiones que Dios le habla a su pueblo en ese momento, al pueblo de Israel, pero les está refiriendo a ellos y a todos los que vengan después. ¿Me siguen? Espero que hayan entendido el concepto. Así que vamos nuevamente a leer el texto que habíamos empezado en el estudio pasado. Éxodo 31, del 12 al 17. Dice: el Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a quienes, a los israelitas. ¿Ven ustedes? A los israelitas. ¿A quiénes eran los israelitas? A su pueblo. Vosotros deberéis observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre vosotros y yo, para que sepáis que yo, el Señor, os he consagrado para que me sirváis. El sábado será para vosotros un día sagrado. Observadlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el séptimo día, el sábado, será de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. Y entonces fíjense cómo finaliza. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Fíjense ustedes, aquí lo que estamos hablando es cuando el Señor, hermano, esto el Señor se lo dio a Moisés, ¿saben cuándo? Cuando apenas había sacado a su pueblo de Egipto. O sea, el pueblo de Dios como nación estaba apenas comenzando a ser el pueblo de Dios. Y a quien se lo dio fue a Moisés cuando todavía estaba en el desierto. Fíjense que ahí Dios le dice
que le va a dar una señal. Hermanos, cuando se habla de señal en la Biblia, puede ser, hay diferentes connotaciones. Señal, puede ser marca, o puede ser sello. Si usted lee en la Biblia, en diferentes ocasiones, aparece, aunque es la misma palabra, los traductores le dan diferente connotación, lo traducen de diferentes maneras. En unas ocasiones dicen señal, en otras ocasiones dice marca y en otras ocasiones dicen sello. Es exactamente lo mismo. Es decir, que Dios le está diciendo a Moisés, mira, yo te voy a dar una señal o una marca distintiva. Importante. Distintiva. ¿Qué va a hacer esa señal? Que los va a distinguir a ustedes como mi pueblo. ¿Ven ustedes? ¿Y cuál es esa señal? El texto lo dice bien claro. Esa señal va a ser el séptimo día, sábado, como día de reposo semanal. Esa iba a ser la señal distintiva ¿de quién? De su pueblo. ¿Ok? Entonces, si usted le pregunta a cualquier miembro de cualquier denominación cristiana y usted le lleva este texto y le pregunta y le dice, oye, ¿a quién usted cree que se refiere eso? No, eso pues, a los judíos. No, a Israel. ¿Qué dice ahí? El pueblo de Israel. No, pues eso se refiere nada más que a los judíos. Eso no se refiere a más nadie. Pero usted no piensa que se puede referir a nosotros como representantes. ¿Qué? ¿A nosotros? No, hombre, no. Eso es nada más que para los judíos. Olvídate de eso. Ahí dice Israel. ¿El término qué? Nacionalidad. Y eso la inmensa mayoría de la cristiandad así es que lo interpreta. Lamentablemente. ¿Quiere hacer la prueba? Vaya donde su dirigente religioso. Pastor, ministro, sacerdote, diácono. El que sea como se llame, y pregúntele que a quién se refiere eso, que todo el mundo le va a decir, no, eso es nada más que a los judíos, eso es a Israel nada más, a más nadie. O sea que esa señal distintiva iba a ser única y exclusivamente para los judíos. Ahora bien, según ellos. Ahora bien, ustedes saben que hay una máxima para todos nosotros los que estudiamos la palabra de Dios, y es que se dice que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Verdad que sí? En un pretexto. Por eso es que cuando nosotros leemos el texto completo, hermanos, en texto completo, nos damos cuenta de que definitivamente cuando Dios le está hablando a Moisés que le diga al pueblo esto, no se está refiriendo exclusivamente al pueblo de Israel como nación, sino que también está incluyendo a todas esas personas que van a constituir el pueblo de Dios en el futuro. ¿Ven? Que ahí entonces debemos de aplicar no la nacionalidad, debemos aplicar la representación. Ahora bien, fíjense, por eso es que aquí dice, será una señal entre vosotros y yo. Cuando dice vosotros, se está refiriendo específicamente al pueblo de Israel, a la nación de Israel. ¿Ven ustedes? El sábado será para vosotros día sagrado, observarlo. Quien no lo haga será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo el sábado será muerto, ¿verdad? 6 días podrá, el séptimo día será de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras, para ellos un pacto perpetuo. Ahora bien, fíjense que primero el Señor comienza a hablar de ¿qué? De vosotros.
Vosotros, ustedes saben que ya nosotros aquí no utilizamos ese término. Si usted va a un diccionario y dice vosotros, ¿qué quiere decir vosotros en el español nuestro? En el español nuestro significa ustedes. Vosotros significa ustedes. ¿Ven? Ustedes. Y entonces le dice, oye, esa señal es para ustedes, es para vosotros. Esa señal es para ustedes. ¿Por qué para ustedes? Porque ustedes constituyen el pueblo de Dios ahora. Y como esa va a ser la señal del pueblo, distintiva del pueblo de Dios, esa señal tiene que ser para ustedes. Sin embargo, en el versículo 16 es correcto. Dice, los israelitas, ya hablando de los israelitas, deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Pues no es solamente ellos, sino que todas las generaciones futuras. Y entonces, alguien dirá, pues eso son las generaciones futuras de los israelitas, de los judíos, solamente. Hermanos, si se refiriera a la generación futura únicamente de los israelitas como sangre, como nación, se seguiría refiriéndose a ellos como vosotros, como ustedes. ¿Por qué? Porque la nación judía es la misma. Es la misma hoy, es la misma mañana, es la misma dentro de 1000 años, dentro de 2000 años. ¿Ven? Vamos a seguir siendo. Los judíos son ustedes. Los únicos judíos son ustedes. Los únicos israelitas son ustedes. Ustedes, vosotros, ¿ven? Usando la palabra. Ustedes son ustedes. Y dentro de 1000 años, ustedes van a seguir constituyendo a la nación judía. Ustedes. No hay manera de que se refiera a ellos como ellos. A ustedes. Ahora, fíjense que cuando se refiere a las generaciones futuras, introduce entonces el concepto ellos. Será para ellos un pacto perpetuo. Pues entonces esas generaciones futuras no se limitan. Ahora aquí. Esas generaciones futuras que se refiere el Señor ahí, no se limitan a las generaciones de los judíos. ¿Lo ven? ¿Qué el Señor está diciendo ahí? El Señor, cuando incluye ellos, generaciones futuras, está mirando hacia el futuro. Recuerden que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Y sabe el futuro desde el principio. Dios sabía que el pueblo de Dios en un futuro no lo iban a constituir solamente los judíos, sino que lo iban a constituir todas esas personas que aceptaran al Señor como su Salvador personal, aunque no fueran judíos de nacimiento. Entonces, por eso es que el Señor utiliza ellos. Ya no son ustedes solamente la nación judía, no son ustedes, son ellos, refiriéndose a quién, precisamente a esas personas que también van a constituir el pueblo de Dios, aunque no sean literalmente judíos. ¿Ven ustedes? Y entonces también dice, en ese mismo texto dice, que va a ser un pacto perpetuo, hermano. Pacto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Hermano, esto significa para siempre. Para siempre. ¿Y qué está diciendo el Señor con eso, hermanos? Que pase lo que pase en el futuro, pase lo que pase, esa señal, ¿cuál señal? La del séptimo día sábado como día de reposo semanal. Esa señal, pase lo que pase, va a seguir siendo la señal distintiva del pueblo de Dios, de mi pueblo, para siempre. ¿Qué significa para siempre, hermano? ¿Qué significa pacto perpetuo?
Pacto perpetuo significa que no tiene caducidad. No tiene caducidad. Es decir, que ese pacto no va a ser solamente con ustedes. Ese pacto va a ser con ustedes ahora porque ustedes son los que constituyen mi pueblo. Pero con ustedes nada más no. Va a ser con ustedes y con todos aquellos que en el futuro también vayan a constituir parte de mi pueblo. Hermanos, pacto perpetuo significa que la vigencia es perpetua. Y si es perpetua, no tiene fin. ¿Ven ustedes? No tiene fin. Es decir, que esa señal que yo le estoy dando a ustedes no es solamente para ustedes, es para ustedes ahora, porque ustedes constituyen mi pueblo. Pero esa señal va a ser extensiva a todos aquellos que se constituyan como mi pueblo en el futuro. Fíjense que el Señor, para poder reforzar el concepto de que no es solamente para ellos, en el versículo 17 dice, va a ser una señal eterna. Y vuelve y dice, entre ellos y yo. Ellos, no ustedes, entre ellos y yo. ¿Por qué? Porque esa señal va a ser eterna. Porque esa señal no se va a limitar a ustedes nada más. ¿Y por qué utiliza a ellos? Porque no va a ser con ustedes nada más. No va a ser con ustedes todas sus generaciones. Ustedes. Va a ser con ellos. Con todos esos que se van a unir al pueblo de Dios, aunque no sean judíos. Hermanos, está refiriéndose a usted y se está refiriendo a mí. ¿Van viendo? Una señal eterna. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, mis amados hermanos, que mientras exista un pueblo de Dios sobre la faz de esta tierra, va a tener ese pueblo va a tener esa señal. ¿Cuál señal? Séptimo día, sábado, como día de reposo semanal. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora bien, algo muy importante. En este mismo versículo, hermanos, en este mismo versículo, el Señor nos dice, ustedes saben que en el estudio pasado habíamos dicho que, porque habíamos empezado a estudiar este texto, y habíamos dicho que no, eso no fue que Dios se levantó un día y dijo, pues tú sabes, yo quiero quiero poner una señal a mi pueblo, tú sabes, ¿qué tú crees que puede? Pues el sábado, pues sí, vamos a hacer. Hermano, no fue así, Hermano, esto ya viene desde el principio, desde que Dios planificó la creación de este mundo. Mire lo que dice el versículo 17. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Cuándo fue que Dios realizó la creación de este mundo? ¿En qué momento en la historia fue que Dios realizó la creación de este mundo? ¿Cuándo fue, como dice el texto, que Dios, oye, no estamos hablando de la gente, estamos hablando de Dios? ¿En qué momento fue que Dios creó en 6 días todo lo que hay y descansó el séptimo día? ¿Cuándo fue eso, hermanos? En la primera semana de la creación. ¿Qué nos está diciendo el texto, hermanos? ¿Qué nos está diciendo ese texto? Nos está diciendo que Dios, miren, Dios estableció
esa señal, esa marca o ese sello que iba a distinguir a su pueblo. ¿Desde cuándo fue que Dios estableció esa señal? Hermanos, desde la misma primera semana de la creación. Desde la misma primera semana de la creación. Allí fue, y el texto lo está diciendo, porque nos remonta, nos lleva. ¿Hasta dónde? Hasta la primera semana de la creación. Nos dice, oye, ¿tú sabes qué? Esto no es un invento mío. Esto viene a consecuencia de que yo creé, establecí esa señal desde la primera semana de la creación. Y entonces, yo les pregunto a ustedes, en esa primera semana de la creación, ¿cuántos judíos existían? ¿Cuántos judíos estaban vivos? Ninguno. No existían. No existía un judío sobre la faz de la tierra. Dios le dio el día de reposo a nuestros primeros padres en representación a la humanidad y a su pueblo. En esa primera semana de la creación. No había judíos. Y entonces decir y limitar, porque esa señal fue solamente para los judíos. Tiene que ser para los judíos. Pero si cuando Dios dio la señal no existía un judío, ¿cómo usted me va a decir que esa señal fue exclusivamente para los judíos? Si el Señor está diciendo que esa señal la estableció en la primera semana de la creación, y en la primera semana de la creación no existía un solo judío sobre la faz de la tierra, ¿cómo usted pretende que yo le crea que esa señal es exclusivamente para el pueblo de Israel? No hay manera. Hermano, es una terrible, mala interpretación. No existía un judío cuando el Señor estableció esa marca, ese sello, esa señal. Porque Él estableció en la primera semana de la creación. Para que tengan una idea. Ustedes saben que la Biblia da las diferentes cronologías. Es que ya el tiempo va pasando. Cronología. Si nosotros buscamos la cronología de la Biblia, que la Biblia nos da, ¿verdad? Las diferentes cronologías. Nosotros descubrimos una cosa. Voy a hacer un pequeño de esto aquí. Esta fue la primera semana de la creación, ¿verdad? Esta fue la creación. Dios creó el mundo aquí. Y este es el resto de la historia. Ustedes saben que el pueblo de Israel comenzó con Jacob, ¿verdad? Que fue al que Dios le cambió el nombre, Israel. Y los 12 hijos de Israel se convirtieron en las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y ahí fue que nació, por eso es que decimos que el pueblo comenzó con una familia, con la familia de Jacob. Ustedes saben cuánto tiempo pasó desde el nacimiento, desde la creación hasta el nacimiento de Jacob. Si nosotros buscamos la cronología, hermano, yo la busqué. Pasaron yo la busqué exacta. Pasaron 2106 años. Busca la cronología. 2106 años desde la creación, desde que Dios estableció la señal, el séptimo día sábado como día de reposo semanal, que lo estableció en la creación, en la primera semana de la creación. Desde la primera semana de la creación hasta el nacimiento de Jacob pasaron 2106 años. Es decir, que para cuando vino a existir un judío sobre la faz de la tierra, ya Dios había establecido esa señal, esa marca o ese sello hacía más de 2000 años atrás. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Entonces, que cuando dice los israelitas se refiere nada más que a ellos. No, porque eso fue nada más que a ellos. La señal fue nada más que a ellos. Si no existía un israelita, no existía un judío. Hermano, nos hacemos entender. Espero que nos hayamos hecho entender. Ok. Recuerden que precisamente lo que quiere el enemigo, el diablo y Satanás, es confundirnos, ¿verdad? ¿Y qué significa confundirse?
Babilonia. Por eso es que en Apocalipsis el ángel dice, ha caído ¿qué? Babilonia. ¿Por qué? Porque las denominaciones cristianas están confundidas. ¿Ves? Están confundidas, están aplicando nacionalidad y se han olvidado de que también Dios habla por representación. Espero me hayan entendido. Bueno, vamos a otra cosita. Ya me queda demasiado poco tiempo, pero vamos a intentarlo. Ustedes saben que cuando Dios da un mensaje que es importante para su pueblo, lo da de diferentes maneras y lo da en diferentes épocas, ¿verdad? Diferentes maneras y diferentes épocas. Fíjense que eso de la señal, donde estamos leyendo es en Éxodo. Y dijimos que Dios habló con Moisés, ¿verdad? En el libro de Éxodo. Más adelante en la Biblia, el Señor escogió otro profeta, hermanos, otro profeta, en otra época diferente, y le dijo lo mismo. Vamos a ver. Allí en Ezequiel, capítulo 20, los versículos 12 y 20. Mírenlo como dice. También les di mis sábados como una señal entre ellos. Aquí ya se está refiriendo en el pasado, porque dice, les di. ¿Ves? En pasado. ¿Entre quién? A los judíos allá, cuando todavía estaban en el desierto. Para que fueran a señal entre ellos y yo. Para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Y el 20 dice, y observad mis sábados. Ustedes que están ahora, observen mis sábados. Como días consagrados a mí, como señal entre vosotros y yo. Para que reconozcáis que yo soy el Señor, vuestro Dios. Fíjense que nuevamente el Señor confirma la señal. Y dice, y les recuerda al pueblo, oigan, ¿saben qué? Sigue siendo la misma señal. No se olviden, mi sábado sigue siendo la misma señal. Dijimos que la primera fue en Éxodo, ¿verdad? En el libro de Éxodo. Y la otra fue en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel. ¿Verdad? Vamos a ver en la Biblia. ¿Cuándo fue que se escribió el libro de Éxodo? Miren. Mira si lo que quiero es que coja las letrecitas estas de abajo, que dice 1440. Alrededor de 1440 antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿La cogiste? Ok. Vamos a ver cuándo se escribió el libro de Ezequiel. Lo mismo aquí. Que dice que fue en el 570 antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿La cogiste? Ok. Hermanos, se lo mostramos porque queremos que ustedes estén conscientes de que nosotros no les estamos mintiendo. El libro de Éxodo se escribió en el 1440, alrededor, ¿verdad? Antes de Cristo. Y el libro de Ezequiel se escribió en el 570 antes de Cristo. ¿Qué sucede ahí? Vamos a hacer entonces la gráfica al revés. Fíjense que aquí es después de Cristo y aquí es antes de Cristo. Aquí los años se empiezan a contar 1, 2, 3, 4 y así, ¿verdad? Aquí los años se empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el libro de Éxodo se escribió en el 1440. Hay que contar 1440. Fue aquí. 1440. Antes de Cristo. El libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios se lo escribió a Moisés. ¿Cuándo se escribió el libro de Ezequiel? En el 570. Pues 570. 1, 2, 3. 570 es aquí. Claro, lo estamos haciendo, esto no está escala ni nada, ¿verdad? 570 antes de Cristo. Aquí fue Ezequiel. Si restamos 1440 menos 570, vamos a tener que hubo un periodo
aquí, entre el Éxodo y Ezequiel, de 870 años. ¿Qué queremos decir con eso, hermanos? Que después que Dios se lo dio a Moisés, pasaron casi 900 años, 870 años, para nuevamente recordarles a su pueblo, oigan, 900 años son muchos, y decirle, oigan, ¿saben qué? Todavía la señal que yo le di a Moisés, a su pueblo, cuando estaba en el desierto, sigue siendo la misma. El sábado, no se equivoquen, sigue siendo la misma. ¿Van viendo? Ahora bien, esto es extremadamente importante. Miren, en el versículo 12 dice, también le di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Hermanos, esto es bien importante. ¿Quién fue que consagró los sábados? ¿Quién fue que los consagró? ¿Quién fue que los bendijo y los santificó? Dios, ¿verdad? Eso si leemos Génesis capítulo 2, vamos a ver que a determinar que fue el mismo Dios, no fue más nadie, Dios el Todopoderoso, el Creador. Pero Él dice que no solamente los bendijo y los santificó, Él dice que Él los consagró para Él. Es decir, hermanos, que el séptimo día sábado no es nuestro, no nos pertenece a nosotros, no es para que nosotros hagamos lo que nosotros querramos. Es un día que Él lo consagró para Él, para que nosotros cesemos, reposemos de nuestras labores cotidianas y estemos en comunión con Él durante ese periodo de tiempo, 24 horas, de puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado por la tarde. ¿Ven ustedes? Lo consagró para Él. El sábado, hermanos, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que el dueño del sábado es ¿quién? Dios. Dios nos presta ese día para que nosotros vivamos y para que estemos en comunión con Él, pero ese día no es nuestro. Dios es el dueño del sábado. Hermanos, usted que es cristiano, usted que si todavía piensa en el asunto de la nacionalidad, no, que si los judíos, no, que si los israelitas, mire lo que dice este texto. En el Nuevo Testamento, mire lo que el Señor confirma lo que estamos diciendo. Dice nuestro Señor Jesús, Marcos capítulo 2, versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún. ¿De qué día? Del día de reposo, del sábado. ¿Quién es el dueño? Dios. Dios sigue siendo el dueño aún. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. ¿Ven ustedes cómo es que la Biblia se confirma? ¿Cómo es que la Biblia es una cosa maravillosa? Dios sigue siendo el dueño aún. Y nuevamente, dice que Él consagró sus sábados para Él. ¿Cuándo, en qué momento fue que Él lo consagró? Pues sencillamente lo consagró en la primera semana de la creación. Dios consagró su sábado para Él en la primera semana de la creación, cuando todavía no existía un judío. No me pueden decir que el sábado, el séptimo día de reposo semanal, es exclusivamente para los judíos. Es que no hay manera, bíblicamente no hay manera de poder explicar eso. Vamos al otro textito, rápido. El 20 dice, observad mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre vosotros y yo, y miren lo que dice ahora, para que reconozcáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Oiga, esto también es de suma importancia. Cuando nosotros observamos el sábado, cuando nosotros reposamos el sábado, cuando nosotros cesamos de nuestras labores y nos consagramos a Dios el sábado y reconocemos el séptimo día sábado como día de reposo, nosotros estamos reconociendo que el Creador, el Dios Todopoderoso, es nuestro verdadero Dios. Es como un monumento. ¿Recuerdan ustedes cuando en el cuarto mandamiento el mismo Señor dice que si nosotros
reposamos el séptimo día. Como él dice, lo estamos, ¿qué? Honrando. Lo estamos adorando. ¿A quién? A Dios. Al Todopoderoso, al Creador. Ustedes recordarán que cuando estudiamos un poco el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y capítulo 18, fíjense que el primer llamado del primer ángel decía, adorad ¿a quién? A Dios, al Creador, al que hizo los cielos, la tierra y las fuentes de agua. A Dios, al Creador. Hermanos, ¿cómo nosotros demostramos que estamos adorando al verdadero Dios Creador? Pues de esa manera, cuando nosotros reconocemos y nosotros observamos el séptimo día, sábado, como día de reposo del Señor, que Él lo consagró para Él, nosotros estamos adorando al verdadero Dios. Y no, como dice el libro de Apocalipsis, a la bestia. ¿Ven ustedes? Bueno, les digo una cosa. Les voy a fallar en una cosa, porque quise que este tema fuera nada más que de dos partes, pero no hay manera. Uno propone y Dios dispone. Dios ha dispuesto que todavía va a haber otra parte de esta. Por eso es que le invitamos, ¿verdad? A que nos escuchen en nuestra próxima semana. Ok, hermano, game over. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Ya queda poco. Por favor, no pierdas tu salvación. El Señor quiere salvarte. La ventaja de nuestros estudios bíblicos es que adquieres el conocimiento, el entendimiento nuestro crece, ¿verdad? Estamos creciendo en gracia y en conocimiento. Puedes llevar el mensaje de salvación, porque no tienes que hablar tú. Puedes compartir nuestros videos y tu fe se va a fortalecer. Gloria sea nuestro Dios. Creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te esperamos en el próximo estudio bíblico. Y ya sabes, si no puedes verlo en el momento de su publicación, puedes verlo en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, las veces que tú desees. Y si quieres compartirlo, sería ideal. Lo puedes compartir para que otras personas también puedan ser bendecidas. Lucas 4.8 dice, escrito está, adora al Señor tu Dios, al verdadero Dios, al Creador, y sírvele solamente a Él. Estamos escudriñando las Escrituras. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.